soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a hablar de los problemas en el diseño y control de sistemas complejos, las etapas en ese diseño y el rol de la ingeniería de sistemas y automática de este área de conocimiento en la solución de esos problemas. En esencia, la teoría de control resuelve problemas de este tipo para que I sea una cierta referencia, en control multivariable pues con álgebras de matrices, inversas, valores singulares, etc. Pero en la vida real lo que hay que hacer es ganar dinero mediante el control asegurando calidad, rendimiento, fiabilidad y por lo tanto hay mucha distancia entre lo uno y lo otro y hay que tomar decisiones económicamente importantes antes de resolver estos problemas de control. ¿Qué hay que controlar? ¿Por qué no rediseñamos procesos para que las variables tengan menor variación? ¿Cuál es el punto de funcionamiento óptimo? ¿Cuál es la tecnología de actuador y la potencia más indicada en este problema? ¿Qué hay que medir y con qué tecnología? ¿Qué complejidad debe ser el modelo? ¿Con qué frecuencia va a haber fallos? ¿Serán o no serán catastróficos? ¿Qué coste tendrá ese fallo y qué acciones hay que tomar para corregirlo? Y ya por último es ya sí hacer control. Entonces, claro, pues todas estas preguntas hacen que, al final, un problema de control en una aplicación compleja implique pasar por todas estas etapas. Ir adelante y atrás con prototipos. O sea, en una primera etapa, que podríamos llamar -1, antes de que la cosa exista, hay que proyectar la instalación y los ingenieros de control deberían participar. ¿Para qué? Pues para proyectar procesos que sean fáciles de controlar y para que en la fase de proyecto se tenga en cuenta qué instrumentación va a existir y hacerle sitio y que la instrumentación y el control pues aparezcan como ciudadanos de primera clase y no como remiendos una vez el proceso está ya construido para arreglar problemas que deberían haber sido solucionados antes, ¿vale? O sea que el control en la fase de proyecto resulta importante. Cuando ya está esto proyectado y se supone que funcionando en lo que sería la operación normal, claro, normalmente no hacen los ingenieros de control, lo hacen más los management, pues hay que planificar producción y estrategia con horizonte un poco de semanas o meses y una vez tengo esos planes de producción, pues claro, hay que seleccionar un punto de operación y cuando digo punto de operación digo de todas las variables del proceso. Hay que seleccionar qué temperaturas, presiones, caudales, composiciones ha de tener todo para que funcione de forma óptima. Una relación entre calidad, eficiencia, fiabilidad, límites tecnológicos, entonces todo eso, claro, la forma adecuada de hacerlo es pues efectivamente resolviendo algún problema de optimización de algún coste económico. Cuando tenemos ya un punto de operación, pues algunas variables estarán en ese punto de operación, en ese punto de funcionamiento, solitas, sin hacer nada, pero otras se irán de ese punto, no estarán en ese punto si no las controlo. Y entonces tengo que seleccionar qué quiero controlar, porque si no lo controlo, sube y baja y no está donde toca, y con cuáles de las múltiples válvulas, resistencias, bombas, inversores, etcétera, yo deseo que sean servoactuadores, o sea, que otros les digan que se cambien esas velocidades de giro, esas tensiones, etcétera, para control, ¿vale? Actuadores automáticos. Pues eso es un poco hay que seleccionar qué se va a controlar y con qué tecnología de actuadores. La primera lo haría el alto management, la segunda pues gestión de operaciones, la planificación, optimización de proceso. Claro, hay que dar kilovatios, hay que dar amperios para todo esto, para que las cosas se calienten, se enfríen, se frenen. Y cuando ya tengo todo esto claro, entonces, pues las variables controladas Z, pues hay que tener algunos objetivos de control. Digo, controlar qué es en régimen permanente, controlar su media, su punto de funcionamiento, llevarlas a un punto de funcionamiento constante, o va a haber transitorios y por tanto yo tengo que considerar cambios de referencia para ellos y cómo responden en tiempo, o va a haber perturbaciones de una cierta frecuencia, vibraciones, etcétera. Yo tengo que considerar diagramas de Bode, ¿vale? Pues entonces, tanto en equilibrio como en consideraciones de tiempo-frecuencia, pues yo tengo que decidir qué quiero de esas variables Z que he decidido controlar. Y cuando ya tengo claro qué he decidido de controlar, pues yo necesito ver qué tengo que medir para poder cumplir esos objetivos. Desde el control en bucle abierto, que es no medir nada, y suponer que las cosas funcionan como los libros dicen que funcionan y hacerlo sin sensores, hasta el control en bucle cerrado, midiendo absolutamente todo lo que puede tener importancia en la dinámica, o sea, el estado completo del proceso, pues desde bucle abierto hasta reglamentación del estado completo, pues hay todo un intermedio. Claro, cuanto más sensores ponga, más caro va a salir y más probabilidad de que alguno de esos sensores se me averíe. Por lo tanto, pues, ¿dónde paro? ¿Qué mido y con qué precisión y con qué tecnología?
también dependerá de los objetivos. No necesitaré la misma calidad de mis medidas para conseguir un tiempo de establecimiento de 1 hora y un error de posición del 5% que para conseguir un tiempo de establecimiento de 1 minuto y un error de posición del 1 por 1000. Entonces, bueno, pues esta es un poco la tercera de las etapas. Cuando yo sé cuáles son las entradas y salidas, tengo que decidir los objetivos de control y los sensores que me permitan conseguir esos objetivos. Y luego ya, solo entonces, cuando ya sé qué controlar, con qué objetivos, con qué sensores y con qué actuadores, entonces ya tengo que leer los sensores y pasarlos por algún controlador para calcular las acciones de control. Solo después de toda esta etapa y que en la etapa de proyecto incluso se han resuelto un montón de estas preguntas en la etapa de proyecto y cuando ya está bien proyectado, está construido, funcionando, me han dicho todas estas cosas, pues entonces ya hablo de que si KDS ha de ser 1 más S o 3 dividido por S o lo que sea. Y otra cosa importante es que los modelos suelen ser muy malos. O sea, yo hago un experimento de escalón para modelar y me sale que esta es la respuesta del sistema y yo lo modelo así, pero claro, pues este modelo es más o menos 20%, a lo mejor tendré un gran error de modelado. Mi relación señal-ruido es muy mala, con lo cual pues es importante considerar la tolerancia de los controladores que yo diseño ante errores gordos de modelado, lo que se llama control robusto. Entonces, ¿qué pintamos los de control puro, los científicos o tecnólogos en ingeniería de sistemas y automática? Pues claro, tenemos unas ciertas ventajas y desventajas a la hora de abordar estos problemas. Básicamente, la ingeniería de sistemas y automática, desde un punto de vista amplio, hacemos abstracción de lo que ocurre en un proceso y llamamos pues las cosas o señales, unos ciertos números, funciones que cambian con el tiempo, sistemas, ecuaciones que relacionan esas señales. También, claro, tenemos parámetros constantes también de nuestros modelos que a lo mejor tenemos que identificar. Entonces, ¿qué ventaja tiene este enfoque? Bueno, pues que muchos problemas pueden analizarse desde un punto de vista unificado. Da igual controlar temperatura que presión. Todo es 5 partido S más 1. Un error de un 10% en una constante de tiempo, pues es un error de un 10%, sea el tiempo en horas, minutos, estemos controlando un horno de cemento o estemos controlando la carga de una batería. Entonces no hay que redescubrir la rueda y hay cosas genéricas, conceptos de respuesta temporal, frecuencia, errores de modelado, modelos transitorios, álgebra de matrices, que son comunes a todos los sistemas complejos donde se miden muchas señales, que me permite sacar conclusiones en procesos donde se controlan presiones, temperaturas y tensiones eléctricas. La desventaja es que, claro, que con solo MATLAB pues está muy limitado para contestar a este tipo de preguntas sobre el aislamiento térmico de los tanques, sobre los tipos de filtros en un convertidor de potencia en una central eólica o sobre los reactivos en una refinería. MATLAB está limitado y aunque existen técnicas numéricas para aproximarse a algunas de estas preguntas, pues también en la vida real la industria ha evolucionado en los últimos 150 años y hay mucho know-how, mucho secreto industrial en cada disciplina específica, pues en una refinería, en una fábrica de plásticos, en una central eléctrica, en una fábrica de coches, pues hay muchas cosas que se hacen como se hacen porque se llevan 100 años haciendo así y porque todo el que lo ha hecho de otra manera ha fracasado, que no se pueden simular en MATLAB y que un profesor de ingeniería de sistemas y automática y control desconoce el por qué se pone determinado tipo de fluidificante en la pintura de los coches para que no se obstruyan los agujeritos del robot pintor. Entonces, bueno, pues todo ese detalle tecnológico obviamente no lo puede decir MATLAB. Y realmente, pues un profesional de la ingeniería de procesos que trabaje en determinado sector tecnológico, de manufactura, de automóvil, de refinerías, etcétera, pues debe conocer no solo la teoría de la automática, no solo la implementación, MATLAB, C++, GraphZ, sistemas SCADA, instrumentación electrónica, ¿vale? Sino también pues tecnología específica del proceso el que esté controlando. Válvulas, inversores, termodinámica, mecánica de fluidos, cinemática, dinámica de máquinas, etcétera. Dependiendo si uno tiene una formación amplia de partida en la rama industrial, puede conocer todo esto y especializarse en ingeniería de sistemas y automática al final de su formación, o si uno empieza con un grado especializado en automática y control, pues luego, claro, cuando tenga que trabajar en alguna industria de algún sector específico, pues tendrá que aprender sobre todas estas cosas y sobre el know-how de cómo se hacen las cosas en esa refinería. En concreto, por ejemplo,
porque lo que haya visto con solo MATLAB no le va a poder dar todas las respuestas. Por lo tanto, para concluir, ¿qué pintamos los de control en todo esto? Bueno, pues hemos visto que un buen ingeniero de control conoce teoría, conoce implementación, pero también conoce tecnologías específicas. Y la otra conclusión es que las ideas de control deben formar parte del trabajo de proyecto, ¿vale? Ya en la concepción del proceso hay que dimensionar los actuadores, hay que ver no solo qué potencia hace falta para mantener un sistema en equilibrio, sino que determinado edificio cuyo tiempo de establecimiento en bucle abierto es de 6 horas, pues para calentarse en 2 horas hay que sobredimensionar los actuadores. También hay que pensar que situando en un proceso multivariable los actuadores en distintos sitios podemos minimizar interferencias o acoplamientos. Debemos proyectar dónde se va a instalar la instrumentación y qué instrumentación. La parte de ingeniería de sistemas y automática me puede ayudar a modelar y simular el proceso antes de construir un prototipo. Y por último, cuando ya hay prototipos construidos, podemos hacer identificación experimental de ese modelo, a ver si se comporta como se había previsto. Debemos hacer análisis estadístico de resultados experimentales para comprobar si hay que reconstruir el prototipo, redimensionar actuadores, etc. Como conclusión, un buen ingeniero de control debe tener una formación transversal en estas 3 patas: teoría, implementación y conocimiento tecnológico específico. Y en la fase del proyecto, las ideas de control ayudarán a dimensionar teniendo en cuenta las especificaciones dinámicas, teniendo en cuenta cuestiones multivariables de acoplamiento, a hacer sitio y presupuestar adecuadamente la instrumentación, a modelar y simular antes de construir el proceso físico y a analizar cómo han funcionado los prototipos y qué modelo tienen para acabar construyendo una planta correcta para luego llevar hasta el final ya en producción todas estas etapas. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.